ni siquiera que haya habido un segundo proceso. Por último lo hacís con plebiscito de entrada, ¿ya? Ya que Evelyn Matei había comprometido la palabra de todo el sector. Pero lo haces el mismo día, sales el mismo día en que ganaste el primer proceso, sales a prometer y a entregarle al gobierno el segundo. El mismo maldito día. Y le arruinas la fiesta a tus seguidores. El mismo día, señor Salper. El mismo día, señor Chaguán. Buena gente, los saluda Eva Luz, chiquillos. En el siguiente video veremos a Johannes Kaiser que les da una clase de lo que es la derecha de verdad al Checho Irane, que todavía sigue sin verla. Piensa que Evelyn Matei es una derecha dura que va a traer orden y seguridad al país. Veamos el video. Fiel representante de la derecha, sin apellido, o sea, comparto prácticamente todo con Republicanos, prácticamente todo con ustedes, prácticamente todo con Chile Vamos. Yo no veo como ustedes esas grandes diferencias, porque yo creo que lo que necesita el país es simplemente soltar las amarras que tiene, darle libertad a la gente, facilitar el emprendimiento. Básicamente, yo cuando sea candidato a presidente, que también voy a hacer en algún momento, voy a decir... Va a ser candidato a presidente el Checho. Si se imaginan, llega a ganar el Checho y el presidente. Ay, sí, voy a invitar. Invade Perú, invade Bolivia, invaden todo. Como superministro al sentido común. Esto es un tema de sentido común. No es de otra cosa, porque si tú me dices, oye, tenemos que crecer. Bueno, ¿cómo se crece? Aumentando el ahorro y invirtiendo en la inversión. ¿Y cómo se aumenta eso? Dándole incentivo. Acá hacemos todo lo contrario. En materia de seguridad, ¿quiénes son los que nos defienden? Los policías. Démosle incentivo a la policía. Acá se hace todo lo contrario. Entonces, por eso que yo no veo un proyecto tan distinto como dices tú. El problema es que tú me puedes decir que no lo ves, pero yo veo... A ver, como dicen, del dicho al hecho hay tremendo trecho. ¿Por qué te hago perdona, y te voy a interrumpir, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque toda la gente que me sigue a mí, que es de derecha, de distintas derechas, me dice, pero ¿cómo no pueden ponerse de acuerdo, güey? Déjame explicarte. Porque cuando tú llegas al gobierno, segundo gobierno de Sebastián Piñera. O sea, el hecho que Evelyn Matei esté abanderada por la derecha, que se haya creado un mito, ¿no? Como que de derecha, cuando la gente no analiza bien lo que de verdad ellos están haciendo y lo que de verdad ellos apoyan. Hacia donde Evelyn Matei va es una centroizquierda, hacia ese lado, no va para una derecha. Pero bueno, la gente, nada, se quedó con el chip de que la derecha de Matei, Piñera y toda esa gente. Bueno, acá Johannes le va a explicar justamente al Checho Irane que debería saberlo ya. Y sube los impuestos a los servicios. Segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y sube los impuestos a los servicios. Y sube los impuestos a una serie de elementos. Mantienes la eliminación mantienes la eliminación del IVA a la construcción que había decretado Bachelet. Cuando tú aumentas la carga ambiental o la carga de regulaciones ambientales a través de tratados que vas firmando. Cuando tú mantienes la frontera abierta con Bolivia, a pesar de que están ingresando cientos de miles de ilegales, ¿ya? Y no tomas medidas decisivas respecto de Bolivia y su falta de voluntad de recibir a esa gente de vuelta. Cuando tú creas nuevos ministerios, cuando tú aumentas el gasto fiscal permanente, no estamos hablando de una situación de extremo como fue el terreno. Todo eso haciendo Chile Vamos, en el nombre de la derecha, Chile Vamos aumentando todo esto, pactando con la izquierda también. Además... Remoto, donde había reconstrucción. Eso te iba a apuntar. Pero yo te estoy hablando de un gasto estructural, de un aumento del gasto estructural. El terremoto, le mete el techo, eso fue hace ya cuántos años. Permanente del Estado en los gobiernos de Chile Vamos. ¿Ya? Y no tienes una reducción no apretas nunca las clavijas del fisco en materia de lo que es su incapacidad para gestionar como corresponde. ¿Cuántos miles de millones de dólares se endeudó Codelco en tiempos de Sebastián Piñera? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo veo que voto por la derecha, y esa es la razón por la cual existo yo, Checho, la razón por la cual termina también escindiéndose José Antonio, o hay un potencial electoral para José Antonio Casta. Cuando yo voto por la derecha, yo quiero que cuando la derecha llegue al gobierno, haga políticas de derecha, no me meta la ideología de género, no me fuerce entonces más regulaciones ¿cómo se dice?, en la construcción, no me vaya achicando, no me persiga a los poseedores legales de armas, no me vaya achicando los espacios de libertad, Checho. Y también con la derechita cobarde está con la inclusividad, el LGTB, el ecologismo, el indigenismo y toda esa mierda. Entonces, a mí me dicen, Saquimás, vote por nosotros,
o me decían, antes de que tuviésemos nuestro propio proyecto, me decían, voten por nosotros, que nosotros vamos a defender las ideas de la libertad. Pero las ideas no solamente, no tienes que defender las ideas, tienes que defender las políticas públicas que se basan en la libertad. Claro. No puedes decirme, yo voy a hacer A y terminar haciendo B y esperar que se mantengan las confianzas y que se mantengan entonces la disposición a respaldarte. Porque como dicen los gringos, engáñame una vez y la culpa es tuya, engáñame 2 veces y la culpa es mía. Y ahí tenemos un problema esencial y que se ha dado también en esta legislatura. Veamos. La reforma previsional la negoció Chile Vamos con el gobierno, no con nosotros primero. O sea, nunca vinieron a buscar la unidad aquí para después ir en bloque a negociar allá. ¿De acuerdo? O sea, le importa un cuesco el resto. No, si Chile Vamos, ellos se creen la frutilla de la torta. Chile Vamos son unas divas. Ellos jamás se van a acercar con Johannes Kaiser, que rasca, que es un partido muy chico. De última ellos decían con Kass, pero tampoco así quisieron aceptar. Chile Vamos se corrió todo el rato. Hoy en día están llorando porque dicen, no, Johannes Kaiser está dividiendo la derecha. Mentira. Primero que Chile Vamos nunca fue derecha y segunda, como dice acá Kaiser, o sea, todo el rato ellos le pidieron primarias, pero fueron ellos los arrogantes, fueron ellos los que miraban de menos al resto. Y por eso se van a tener que tragar sus palabras, todos esos asquerosos chiquillos. Segundo proceso constitucional. Yo creo que de todas las cosas, probablemente lo que más me duele es el segundo proceso constitucional. Más que el primero. Más que el primero, ¿sabes por qué? Porque el primero, por último, podías decir, ya, ok, la situación era absolutamente desesperada, el presidente Piñera no quería tomar las medidas o no podía tomar las medidas necesarias para recuperar el orden, todo lo que tú quieras. Para eso hay explicaciones. Pero ¿sabes para qué no hay una explicación razonable? Ni siquiera que haya habido un segundo proceso. Por último, lo hacís con plebiscito entrada, ¿ya? Que ya que Evelyn Matei había comprometido la palabra de todo el sector. Pero lo haces el mismo día, sales el mismo día en que ganaste el primer proceso, sales a prometer y a entregarle al gobierno el segundo. El mismo maldito día. Y le arruinas la fiesta a tus seguidores. El mismo día, señor Salper. El mismo día, señor Chaguán. El mismo día en que habíamos ganado, salieron a decirle, no, oye, pero no se pongan todos tan alegres porque vamos por el segundo. Y le permitieron al gobierno... Déjame hacer una cuñita. Y le permitieron al gobierno que estaba caído. El gobierno de Boric estaba caído en ese momento. ¿Ya? Le entregaron otra razón de ser, otra razón de existir. Toda la explicación que se escuchó, porque también tiene que tener... Y el Checho ahora va a salir con una weá nuevamente a decir, no, pero es que se equivocaron, es que era lo mejor en ese momento, es que uno no sabía. Dale, Checho, vas a justificar que Evelyn Matei y también republicanos ahí transaron para una segunda constitución y esa mierda. Lo hicieron, y justamente como dice Kaiser, y encima ese era un momento en que Boric ya estaba todo caído, donde le podían seguir pegando y derrumbarlo, pero nada, Chile Vamos allí estaba para salvarlo, para llegar a sus pactos de mierda, y bueno, y que siga destruyéndose todo, y por seguridad no hicieron absolutamente nada. La otra posición. En el primer plebiscito, en un momento dado, la encuesta corría riesgo que lo ganaran. Si se gana, déjame, porque yo estoy metido en esto todos los días, o sea, no soy un outsider, estoy metido. Y había un terror, porque efectivamente si se hubiera aprobado el mamarracho, hoy día seríamos Cuba o Venezuela o peor. ¿Ah? En eso creo que estamos de acuerdo. Entonces, se cambió la estrategia, rechazar por una mejor. Se cambió la estrategia y esa era... Que no tenían derecho. Bueno, pero eso fue. Las cosas suceden en contexto. Sí, pero Checho, aún así... A la luz de lo que vimos hoy día y del rechazo, uno dice, ¿para qué ofrecieron? No, aceptemos. ¿Y por qué no hablaron nada entonces? ¿Por qué se quedaron callados y haciendo el pacto? ¿Por qué hicieron todo para callados? Ahí va el argumento correcto. No, sí que eso... Aceptemos, pongámonos no es mi argumento, yo estoy describiendo una realidad en ese momento. Ok, aceptemos que ese argumento es correcto. Aunque así fuese, no tienes por qué ir el primer día a entregarlo. Ah, bueno, eso ¿Okay? ya... Aunque así fuese. Eso es un manejo comunicacional no es un manejo comunicacional, es estupidez. Bueno, es literal estupidez. Y de hecho lo que hicieron fue parar el sangrado, impedir. ¿Sabes que a mí me gusta justamente Johannes Kaiser porque dice las cosas tal cual son, chiquillos? Es una estupidez total lo que hicieron. Más que una estupidez también vendría a ser una burla, ¿no? Una burla como diciendo, miren, ¿saben qué? Nos pasamos por la raja lo que ustedes decían, teníamos otro plan nosotros. Que las fuerzas del socialismo democrático y las del socialismo no democrático que cohabitan en la moneda, ¿ya? Se agarraran a cuchillazos por la responsabilidad del fracaso. Los que le salvaron el pellejo a este gobierno son los mismos que posteriormente aprobaron el Ministerio de Seguridad. O sea, terrible logro, ¿eh? No se dan cuenta, están dando cuenta cómo están bajando las cifras de crimen.
No hicieron nada, no pasa nada, siguen robando, siguen matando, siguen sicariatos, secuestraron a un hombre otro día, un camionero en la autopista del Sol, no pasa nada. Cerrados los giles del tren de Aragua. Ya, los mismos que aprobaron el Ministerio de Seguridad, que nos metieron en el tema de la reforma previsional, cuyos costos vamos a ir viendo hacia el futuro, ¿ya? Sin haber hecho primero una reforma laboral, porque primero había que hacer la reforma laboral, pues de otra manera endureces aún más el problema de contratación formal, ¿ya? Y que ahora nos están metiendo probablemente en una reforma del sistema político, nuevamente sin conversar con nosotros, ¿ya? Y la van a pasar de nuevo a matacaballo por el Congreso, como están acostumbrados a hacerlo, insultándonos, claro, incluso cuando nosotros poníamos indicaciones pedíamos que se recapacitase, por ejemplo, en materia de la bajada de los 4/7, o sea, de los quórum, la eliminación de los quórum de protección constitucional. La Constitución Política de la República de Chile es una de las constituciones más fáciles de cambiar en el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque dejaron los quórum de la Constitución en 4/7, en cosas tan importantes como el derecho a propiedad, como el Ojo que el comunismo hizo eso a propósito para que después, cuando ellos tengan el poder, pam, 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 le mandan el hachazo y ponen todo su régimen totalitario, porque a eso se propone el comunismo, chiquillos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Derecho a la vida, como el derecho a la educación de los hijos. Ahí lo dejaron. Y nadie se hace cargo. De hecho, nadie se hace cargo políticamente de eso. ¿Qué pasa cuando tú no tienes mayoría? ¿Cuál es tu fórmula? Pero si tienes mayoría. No, cuando no tienes mayoría. Pero institucionalmente la tenías. No, cuando no tienes mayoría, tú dices hay que quedarse ahí y no avanzar para ningún lado. No, pero institucionalmente tú tenías mayoría. Chacho, si estábamos empatados en el Senado, ¿de qué me estás hablando? Sí, pero en la Cámara no. Pero en la Cámara, discúlpame, sin los votos de Chile Vamos, probablemente no habría pasado eso. ¿Por qué? Porque necesitabas pasar el quórum que estaba establecido por la Constitución, que protege entonces a las minorías de los abusos de las mayorías. Pero cuando la minoría o una parte relevante de la minoría se pone de acuerdo en eliminar la protección de las minorías, entonces tienes un problema. Tú para el segundo plebiscito eras republicano, ¿no? Yo para el segundo plebiscito era republicano, eso es correcto. Y así como tú dices, Chile Vamos nos pasó a llevar, no nos preguntó, no se dio nada lo que nosotros decíamos. ¿No crees que el segundo plebiscito también republicano? Ahí viene, sí, porque republicanos también, el segundo plebiscito, republicanos puso toda su cuota de progresismo y se dio a todo lo que decía Chile Vamos. La verdad, no sé, en vez de José Antonio Caz, en vez de hablar y decir por qué está haciendo algo, como que se dio una vuelta de chaqueta muy rápido, ¿no? En lo que fue la Constitución. ¿El republicano cometió el mismo error? ¿Cuál sería? El hacer una Constitución solamente con lo que ellos pensaban. ¿Solamente con lo que ellos pensaban? No, pero me refiero a que por algo no salió la Constitución. Sí, o sea, no salió porque la votamos en contra desde la derecha. Porque la derecha... No, porque la mitad de republicanos votamos en contra. ¿Y votamos en contra por qué? Porque no estábamos... O sea, la Constitución que hizo republicanos votó en contra. Porque era una Constitución que se hizo para dejar contentos desde los radicales, los amarillos... tú la encontrabas que era muy liviana. Pero sí, a ver, ¿tú crees que en una Constitución nuestra habrían estado los... Se ríe el pelotudo del Checho, ¿no? Cuando una Constitución también apuntaba para ese mismo lado, era destruir Chile legalmente con una Constitución, no todo la mierda que quiere hacer Boric, con esa Constitución hubiera tenido las facultades para hacerla. Por eso no le salió, felizmente. Kast se prestó para eso también. ¿Derechos colectivos indígenas? ¿O que en una Constitución nuestra habría estado la paridad, no solamente de entrada, sino que la paridad de salida en las elecciones? ¿Tú crees que en una Constitución nuestra habría estado el Estado Social y Democrático de Derechos? O, por defecto, el cambio de la matriz energética instalado en la Constitución, que es un tema técnico, no tiene por qué estar en la misma Constitución. O sea, si nosotros vamos viendo lo que se planteaba en ese texto constitucional, que por lo demás era un texto bastante maximalista, en vez de tener las constituciones liberales, sí, normalmente son más chicas, ¿ya? Son más mínimas, pero muy fuertes en la protección de los derechos individuales. Lo que tú tenías ahí era una mezcla entre derechos individuales y derechos colectivos, donde los derechos colectivos siempre terminan comiéndose los derechos individuales, donde, para más remate, en la misma Constitución quedaba establecido que, por ejemplo, o sea que nuestra soberanía era parcial, puesto que nosotros establecíamos los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución, o sea, al mismo nivel de relevancia. Ojo que todo eso lo promovía José Antonio Kast. Ahora el que se hace muy patriota, el que se va a la frontera, el que va a crear cárcel y todo esto, él mismo quería todo eso, en su momento. No lo que es la pirámide legal.
evidentemente llega un momento en que uno, y muchos de nosotros, terminamos diciendo, ¿sabes qué más? Esta cuestión no la podemos votar a favor. Y a mí me costó la permanencia en el Partido Republicano en el mediano plazo eso. Tenemos que hacer la pausa. Te voy a dejar planteado un cuestionamiento en... Tenemos que hacer la pauta, dice Techo Irane. Chiquillos, ¿qué piensan ustedes acerca de esto de acá? ¿No? José Antonio Caz en su momento, no nos olvidemos, como dije recién, que se estuvo apoyando la nueva constitución, también impulsada por Chile Vamos y toda esa derechita cobarde, ¿no? ¿Por qué habría hoy que creerle a José Antonio Caz de que esta vez iba a cambiar, de que esta vez él va a ser la cabeza, lo que va a mandar el proyecto y no va a estar los progres de Chile Vamos y la ONU atrás? ¿Por qué? ¿Por qué esta vez sí? No sé, yo no le creo mucho, así que nada, chiquillos, como siempre les digo, compartiendo las ideas libertad con Johannes Kaiser, suscríbanse al canal, activen la campanita, den like, chiquillos, con eso ayudaré mucho a que este noticiero YouTube lo ponga más arriba todavía y este mensaje de Johannes llegue a todas las personas. Mostrar este video a tus amigos, a tu familia, los que todavía no lo conocen, para que puedan darle una chance a este candidato de cambiar el rumbo al que está yendo el país, ¿no? Que es el desastre, que es el Caribe, que es la peor miseria que existe. No dejemos de que Chile vaya para esos lados. Como siempre les voy a pedir, chiquillos, suscríbanse al canal, activen la campanita, den like y muchas gracias a los que se van suscribiendo a la membresía de YouTube. Gracias, les agradezco de corazón. Un abrazo para todos y gracias por ver este video.